Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener este domingo 24 nuestro culto de alabanza y de adoración. Damos gracias a Dios porque nos permite estos momentos donde podemos glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios. El proceso del culto va a ser el que se ha seguido, como en las anteriores ocasiones. Se les va a mandar el orden de culto por WhatsApp y les voy a pedir que entonen los himnos, lean la Biblia, hagan las oraciones que ahí vienen, y el sermón estará pues a través de las redes y lo estaremos transmitiendo. Así es de que el día de hoy vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a leer la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. El verso 17 y 18 son los que vamos a tocar para el sermón de este día, que se titula Esta leve tribulación. Dice así la palabra de Dios en estos dos versículos: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos hoy nos tocó vivir a nosotros en carne propia uno de los episodios de la historia de la humanidad y de la cristiandad como no se había vivido a lo largo de muchos años. Hoy somos partícipes de un cambio que transformará al mundo entero. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esta necesidad imperante de transmitir el Evangelio al pueblo de Dios que aún no le ha conocido a Jesucristo como su Salvador y su Señor? Hoy estamos viviendo una pandemia muy fuerte. Estamos viendo cómo algunos ministros del Señor han perdido la vida, como algunos seres queridos han perdido la vida. Algunos hermanos en Cristo han pasado a la presencia del Señor. Y esta leve tribulación, como dice el apóstol Pablo, tal vez para nosotros no es tan leve, porque duele, porque lastima, porque nos está haciendo sentir mal. A lo mejor algunos pudieran pensar que el apóstol Pablo no sabía ni siquiera de lo que hablaba, pero quiero comentarles, hermanos, y quiero decirles que Pablo realmente sabía de lo que él estaba hablando. La leve tribulación, cuando Pablo escribe esta leve tribulación, nos podemos preguntar si en realidad él conocía las pruebas verdaderas. Algunos pueden pensar, bueno, Pablo, tu aflicción pudo ser leve, pero la mía no lo es, porque estoy sufriendo, porque estoy pasándomela mal, porque algunos seres queridos, familiares, amigos y ministros del Señor han perdido la vida. Y esto causa dolor. Y a lo mejor para nosotros esto no sería tan leve. Si tan solo lo supieras, si supieras cómo sufro, nos preguntaríamos, ¿por qué es insoportable? Pablo no escribió como si tuviera la experiencia de un niño de jardín de niños acerca de la aflicción. Él tenía el título y el grado. Él describió algunos de sus padecimientos como en términos en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23 al 28. Ahí él hace una remembranza de todo lo que había sufrido: azotes, cárceles, azotado, apedreado, naufragó, tuvo un naufragio en alta mar, tuvo peligros de ladrones, peligros de los de su propia nación, peligro contra los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro que enfrentó ante los falsos hermanos, en el trabajo y en fatiga, en muchos desvelos,
en sed, en hambre, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Todo esto padeció el apóstol Pablo. Y aún con todo y eso, él decía, esta leve tribulación. Aquellos que únicamente son los padecimientos físicos externos, pero que hay sobre las cargas espirituales, ¿qué hay sobre las cargas espirituales que él soportó? Y los ataques espirituales que él enfrentó. Esta rica teología de padecimiento fue forjada en el yunque de su experiencia, en los padecimientos por Cristo. Así que cuando Pablo escribe esta leve tribulación, podemos saber que Dios quiere decir que esta tribulación es leve. Sí, Pablo pudo decir, su tribulación fue leve. Entonces la tuya, ¿cómo será, hermano? ¿Será muy fuerte? ¿Será muy grande? ¿Será que no puedes soportarla? Esta leve tribulación por la que nuestra tribulación es leve y no pesada. Porque aún lo peor de ellos, en medida de la eternidad, es momentáneo. Pablo estaba midiendo la tribulación que estaba pasando en comparación de la eternidad que hemos de vivir con Cristo. Esta es parcialmente verdad, en el sentido de que la mayoría de nuestros problemas van y vienen. Y esto también pasará. Esta pandemia, estas dificultades, esta falta de trabajo, tal vez escasez de lo necesario en casa, es una leve tribulación. También es verdad en el sentido de que aún una vida prolongada, dado al estándar de este mundo, no es nada en la escala de la eternidad. Aún si alguien pudiera o fuera a vivir 100 años y que sufriera cada día de esos 100 años, a medida de la eternidad, esa aflicción es solamente momentánea. Es por eso que el apóstol Pablo hace esta comparación, esta leve tribulación, porque nuestra tribulación es leve y no es pesada, debido a lo que Dios ha cumplido en nosotros por medio de nuestra tribulación. Una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La Escritura es clara. Si es que padecemos juntamente con Él, dice la palabra de Dios, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. La gloria está ligada al padecimiento. Y Dios cumplirá en nosotros una gloria mucho mayor que nuestra aflicción que hemos padecido aquí. La aflicción no es algo que deba de soportarse para poder alcanzar la gloria. Es el proceso que crea la gloria. A través de los dolores del parto viene el nacimiento. Se necesita tener esos dolores la mujer para que después venga la gloria de poder tener al bebé en sus manos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar. Así es de que, querido hermano, quiero decirte que esto va a pasar, que esto se va a terminar y que comparado con las glorias venideras, comparado con la gloria que el Señor nos está preparando en el cielo, no es nada, querido hermano. Pero debemos de soportar, pero debemos de luchar, pero debemos de trabajar. Es como si Pablo dijera, vamos y salten de escala. Pon todas tus aflicciones en un lado de la balanza y aún pon el dedo para darle más peso a ese lado. Luego, deja que ponga el peso de gloria en el otro lado de la balanza y verás que tienes una leve tribulación ahí solamente. Sí, querido hermano, nuestra tribulación es leve. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que otros sufren. Demos gracias a Dios que estamos en casa,
porque algunos están en el hospital. Algunos están sufriendo el dolor de esta pandemia. Algunos que están enfermos están en cama tal vez, pero los familiares están fuera de los hospitales, quedándose en lugares fríos. Si no has pasado por esto, hermano, yo te digo, tu tribulación es leve en comparación con aquellos que sufren. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que merecemos, hermano. Realmente lo que nos merecemos como pecadores no lo estamos padeciendo. ¿Y sabes qué? Quiero recordarte que el que padeció por ti y por mí fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que ahorita estás pasando no es nada a comparación de lo que te merecías como pecador. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que Jesús sufrió por nosotros. Nuestra tribulación es leve comparada con las bendiciones que disfrutaremos en la eternidad. Nuestra tribulación es leve mientras experimentamos el poder del apoyo de la gracia de Dios. Nuestra tribulación es leve cuando vemos la gloria de Dios y a dónde nos conduce. Al entender esto, en verdad podemos decir con Pablo, como dijo él, esta tribulación es leve, no pasa nada. ¿Por qué? Porque detrás de esto viene, como dice el hipnólogo, tras la tormenta, el arco iris. Viene ese peso de gloria. No es fácil el apreciar el peso de gloria, porque es un eterno peso. Muy seguido el problema no es tanto que en lo que pensamos acerca de nuestra leve tribulación, sino que tenemos un concepto muy pequeño de nuestro peso de gloria que está por venir. ¿Qué estás viendo? ¿El problema? ¿Estás viendo la necesidad? ¿O estás viendo la enseñanza? ¿O estás viendo el peso de gloria que viene después de esto? Esto que vemos aquí es momentáneo, va a pasar. Y aunque padeciéramos de aquí hasta que nos llamara el Señor a su presencia, no sería nada comparado con la eternidad, con las glorias venideras, con lo que el Señor fue a prepararnos, porque dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, estén también ustedes. Así es de que, hermano, hermana, ánimo, ánimo. Dale gracias a Dios en medio de la tribulación. Gloríate en medio de los problemas, de la enfermedad. Dale gloria a Dios por eso. Cuando miramos las cosas que se ven, todo lo que vemos es nuestra tribulación. Y luego parece que no es tan leve. Pero cuando miramos las cosas que no se ven, entonces vemos y apreciamos el eterno peso de gloria. El Señor nos está preparando una mejor morada, una mejor mansión, pero también nos está preparando para que después de esta pandemia retomemos fuerzas, tengamos mucho ánimo, prediquemos el Evangelio para que se cumpla esa profecía del Señor, que una vez que se haya predicado el Evangelio en todo el mundo, Él vendrá por su pueblo. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros somos parte de ese grupo de personas que necesitamos predicar, porque para eso fuimos llamados, para evangelizar, para dar las buenas nuevas de salvación. Hoy te digo, querido hermano, hagámoslo. Hoy te digo, querido oyente, Jesucristo te ama. Jesucristo es el camino. Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, para prepararnos un mejor lugar y darnos la vida eterna. Ese eterno peso de gloria, el Señor lo está preparando para ti y para mí. Y esta leve tribulación es leve, es momentánea. Pablo no está diciendo que todas las tribulaciones automáticamente producen gloria.
Es posible que permitamos que las tribulaciones nos destruyan y que dejemos que la aflicción nos haga amargados, miserables y que estemos centrados en nosotros mismos. Sin embargo, si miramos las cosas que no se ven, entonces nuestra tribulación obrará en nosotros en un eterno peso de gloria. No vemos la gloria de Dios, pero la veremos. Pero nos la están preparando. Y va a ser, hermano, por la eternidad. Así es de que, prepárate. Haz, por lo menos, lo que el Señor nos mandó. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Hagámoslo, hermanos, con gusto, con ánimo, porque esto es solamente una leve tribulación momentánea, pero el peso de gloria, pero la eternidad, el Señor nos la está preparando. Glorifiquemos a Dios, alabemos a Dios, busquémosle, prediquemos. Que el Señor te bendiga, querido.